¿Qué onda, bandita? ¿Cómo estamos? Nos encontramos una semana más en su espacio favorito de podcast, Demo y la Rock, el podcast. Claro que sí, me acompaña la Rock, como siempre, como todas las emisiones de su podcast. Eso, gracias mi querido maestro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, no sé. Claro que sí. Una semana más, episodios 35, cada vez más cerca del final. Híjole. Si no me fallan las matemáticas, 15 episodios, 15 semanas. Sí. Qué loco, qué rápido pasa el tiempo, ya lo decíamos la emisión pasada, pues ya se va a cumplir un año Híjole, sí. de este programa y pues, qué honor, ¿verdad? Qué honor, qué... Yo creo que antes de Órale. irnos, ahí le pegué con... Yo creo que antes de despedirnos, ¿verdad? Qué Por triste. completo de este podcast, No, pues le sí. va a tocar escuchar a nuestra audiencia cómo cambiamos las sillas. Porque, bueno, es la idea, ¿no? Espero yo. Para los Ojalá próximos y episodios se pueda. puedan cambiar el El mobiliario. mobiliario. Es que, fíjate, me gusta mucho cómo este podcast ha evolucionado con el paso del tiempo, ¿verdad? Sí, señor. Ya lo he mencionado, si no estoy mal, lo que ha cambiado, lo que hemos mejorado. Me picó algo aquí. Las luces, el escritorio, los micrófonos. Todo cambia menos nosotros. Claro que sí. Nosotros seguimos siendo los mismos simples mortales. ¿Ah? No. Pero bueno. Qué triste fue decirnos adiós cuando... Pero es que ese sí trae copy. Copyright. Oye, Bueno, maestro, oiga. la Hoy- semana pasada, ¿cómo sigues tú de Mire, tu vacuna? Ya me creció el pelo, mire, ya hasta me hice un chonguito samurai. ¿Eso es efecto secundario de la ¿Cómo vacuna? dice? No, ya todo bien, nomás, como lo dije la semana anterior, Ajá. solo fue unas horas como de reacción, ¿no? Ya todo bien, Y ya, todo todo tranquilo. Todo al normal. puro tiro, sí, Qué bueno, la vida felicidades. normal y corriente. Seguimos contentos por esa noticia. El tema que nos acontece esta Así, semana, señor. como ya lo pudo haber visto en el título de este episodio, Échele el damas y caballeros, Es el... le voy a dar yo con los anillos. Ah, no es cierto. Le doy el último. Es el... Ahí. Está. Chale. El único trabajo que tenía no salió, no pude. No, man. Pero bueno. El tema es el podcast. Vamos. Podcast. En Demo y la Rock Podcast vamos a hablar de los podcasts. Qué interesante, ¿verdad? Qué original. Qué Oiga, original, qué original. Lo que me surge a mí una pregunta. Ah, Y ahora sí, expláyese. ¿Qué carambas es un podcast? ¿Qué es eso? ok, a ver. Te lo tiro, ¿qué te parece? El podcast. Pero luego lo recoge. El podcast fue bueno. El podcast es un formato de contenido digital relativamente nuevo o relativamente recién popularizado, porque pues nuevo depende mucho, es muy banal ese concepto de nuevo, de lo novedoso, porque la novedad es muy espontánea. Eres relativa. novedoso el segundo que sales. Ya después Ya, ya, pues ya, no es nuevo, ya está usado. Ya, sí, ya exacto. no es nuevo. Entonces, relativo, ya lo decía usted. Pero es el formato ahorita de moda. El de moda, eso sí es indudable. Eso sí. ¿Verdad? Que consiste en el tipo de contenido, cualquier tipo de contenido, pero en audio. Únicamente audio. Sí, esa es como la característica principal del podcast, que es audio. O sea, es un contenido que puedes nada más estar escuchándolo y tranquilo. Parecido a la música, pero a diferencia de la música, el podcast tiende a tener un fondo, ¿verdad? Un fondo, un contexto, un sentido y así. Pues si nos está viendo en YouTube, A ver, no ahí, es... ¿no vale? Sí vale, pero porque es como un medio aparte, porque el medio principal de este programa pues es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Deezer, que son las plataformas que estamos disponibles. Ya en YouTube pues es como un complemento, ¿no? Un extra, un plus. Pero el chiste del podcast es que sea un contenido que puedes entender, que puedes consumir,
únicamente con el audio. O sea que si yo ahorita estoy haciendo caras y nada más tienen que escucharlas. Pues es el chiste. El detalle sería no hacerlas, ¿verdad? Porque es algo que no le puedes transmitir a nuestra audiencia Fíjese, que nos está llevo un escuchando. año haciendo caras al tono. No, pues nuestra audiencia de YouTube te lo agradece. Muy bien. Pero sí, entonces, mismamente por eso yo creo que no tenemos como así de que tantas cosas aquí, de que Sí, en sí. producción. Tienes Porque el razón. chiste del podcast, pues es únicamente el audio, que puedas poner el... Inclusive, ahí le va, le paso un Ah, tip a ok. nuestra audiencia. Si están en el YouTube viéndolo, pues pueden hasta ponerlo así de lejitos, le suben el volumen, se ponen a picar papitas, cebollita, A lavar los trastes. jitomatito. Yo lavar escucho trastes. podcast cuando lavo trastes, cuando estoy haciendo Bueno. trabajo. Maestro, tienes razón. O sea, ese es el chiste del podcast. De fondito, porque- de fondito. Exacto. Porque fíjate, con la música, siento yo, con la música yo me distraigo mientras hago cosas, ¿no? Porque me pongo a cantar, me pongo a bailar, empiezo En a el poner... carro, oiga, también se puede, ¿no? En el podcast, en el carro sí se puede, En el pero, carro. claro, o sea, se puede poner donde tú quieras, pero fíjate, ahí te va. Los escenarios donde yo escucho podcast es Sí. donde yo estoy como trabajando. Dicen en Argentina, laburando. Estoy en el laburo. En el laburo, sí. Estoy así de que Oiga, que por en la cierto, compu. oiga, hablando de Argentina, Ajá. me salgo un poquito del tema, pero qué cosas, ¿eh? Se suspende el fútbol en Argentina por un periodo de... Bueno, cuando estén escuchando esto, ya seguramente ya habrá estado en marcha esto. Se suspende el fútbol argentino por COVID, por casos de COVID. Y aparte, ¿sabe qué? Hace unas semanas ¿Pero cuánto tiempo? 9 días. Hubo un juego de Copa Libertadores de América, imagínese usted, es decir, equipos de diferentes países de Sudamérica, para quien no esté familiarizado con el tema, juegan, y el equipo de River Plate de Argentina no tenía jugadores suficientes para enfrentar el partido por lesionados, por COVID positivos, y no tenían porteros. Entonces, Un compa que no es portero se puso de portero. Y aparte no tenían cambios, o sea, eran los 11 que estaban ahí, ¿pueden hacer eso? pues lo hicieron. Pero aquí quien se vio gacho fue la llamada CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, ¿Por? porque no les dio chance de registrar otro portero. Es una situación emergente, o sea, ¿Cómo que se registras? vio. Sí, sí, ¿Externo a su equipo? ¿Qué? No, o sea, igual es de los morrillos que vienen de abajo de la cantera, fútbol. No les permitió. No, dijo, no, tú no quisiste registrar antes, ¿por qué ahorita? Te la has prestado. Qué loco. Pero perse, Ajá, entiendo. sin cambios en su equipo. O sea, los 11 que empezaron, esos son los que acabaron porque no había más. Y sin un portero nominal, es decir, otro compa que se puso por Que ganaron. ganaron 2-1. ¿Cómo que es? Sí, frente a un equipo colombiano, el Unión de Santa Fe de Colombia. Qué loco. Pero también, pues, ¿qué onda con nosotros? Si yo soy el entrenador del equipo colombiano, tírenle un resto a este compa. Tírenle de afuera, tírenle de todos lados. Pues sí, si ya se sabía, No es portero, que no que no era- iba a ser un portero. mala estrategia. Pues sí, pero bueno. Pero bueno, te decía, como los espacios que yo tengo para escuchar podcast Sí, es cuando señor. estoy trabajando, ¿verdad? De que lavando trastes, No, maestro. haciendo el aseo, Siempre tan ocupado. escribiendo en la compu, Haciendo haciendo sus guiones. O sea, cuando estoy haciendo algo, porque siento que Es usted una persona muy productiva. intento hacerlo, fíjate. Qué bueno. Procuro hacerlo. Lo felicito. En contraparte, cuando escucho música, es cuando no estoy haciendo nada. Cuando es como mis momentos de breakecito, ¿no? Ándale. Que me meto a bañar, que un traslado en el auto, que Está tumbado en su cama. estoy así acostado también, claro que sí. Y yo me he dado cuenta que justamente cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo algo Sí, señor. y estoy escuchando un podcast, como que me concentro, no sé en qué esté, pero como que mi mente se concentra en el podcast, lo que están diciendo, y se concentra en lo que estoy haciendo yo acá en la oficina. En la vida En misma. la oficina, ¿verdad? No, usted es muy concentrado. Y está raro porque con la música me pasa al revés, o sea, no me concentro en la música, no me concentro en el trabajo, o me concentro nada más en la música. Y te digo, por eso el podcast es cuando yo me pongo a hacer algo. Concentrado, más concentrado que Pinol.
que el Pinal. ¿Qué? Más concentrado Bueno, que el Pinal. pues eso es el podcast, ¿verdad? ¿Cómo te enteraste tú, maestro? Maestro No, el Lalo? maestro es usted. No, el maestro es usted porque usted está vacunado y yo no. Me van a vacunar a los maestros. Un saludo a todas mis alumnas y alumnos. Alumnes. Un saludote. Shout out. Han de estar ya de vacaciones. Ya entregamos sus proyectos finales. Ya están de vacaciones, de hecho. Bueno, Ya. algunos, ¿verdad? Algunas Hay- instituciones. Hay unas instituciones Que no. que... Miren, Ahora, se no escuchan, se peguen, no se golpeen. Hay unas instituciones que no están de vacaciones todavía. Bueno, pues le mandamos un saludo a los que sí y a los Fuerza, ¿verdad? Fuerza a los que no están Fuerza, todavía. fuerza. Mucha... ¿Cómo te enteraste tú que existía este formato? ¿Cómo te atrapó? Híjole. ¿Cuál fue el proceso? Ay, yo no sabía que se llamaban así, ni, o sea, no tenía yo el dato como tal, pero escuchaba, déjeme acuerdo así, ahorita de momento no se me viene a la mente cuál fue el primero, o cómo estuvo la onda, pero me llamó la atención, y como usted lo dice, es un formato muy práctico, muy atrayente, y pues, así como tal el concepto, creo que usted fue el que me indujo a este asunto. Usted me dijo un día, yo estaba en mis labores académicas, y usted me dijo, yo recuerdo, sonó mi teléfono, dije, oh my god, agarré el teléfono y dije, es el maestro Demo, tengo que contestarle. Y me dijo, señor Rock, quiero hacer un podcast. ¿Le entra? Ok. Y dije, what, ¿qué es eso? Ya que me explicó, dije, ya había escuchado eso, pero no sabía cómo se llamaba. Entonces dije, órale, va que va. Órale. No lo dudé ni un instante. Y aquí estamos. Un año después. Un año después, ¿verdad? aquí Qué bonito, estamos. qué bonito. Te me adelantaste al siguiente subtema, pero está bien, me gustó, me gustó. Así También me hay de podcast a podcast, hay que hablar, ¿verdad? Están así los podcasts de este tipo, de personas platicando, comentando un tema, y hay otros podcasts que van más como orientados a contar una historia y que tienen apoyo sonoro para dar, así de que le ponen de que como radionovelas. pasos, radionovelas es la palabra. Pero pues las nuevas radionovelas ya son denominadas podcast. No, mira más. Mira, por ejemplo. A ver, y por ejemplo, a ver, ahí le va. ¿Cómo surgió? Ya, o sea, yo digo ya el momento práctico de cómo surgió la idea cuando usted me habló y todo esto, pero a usted cómo se le ocurrió la idea de hacer eso. Claro, pues yo me enteré que existía este formato. Mira, para empezar, yo estaba reanudando mi canal, ¿verdad? Porque venía yo de 2, 3 años de inactividad, de no hacer ningún tipo de contenido. Entonces dije, bueno, voy a retomar este proyecto, voy a hacer algo bien. Tengo los lunes mis videos, que he estado bastante inactivo con los videos, de hecho, pero ya un trabajo más elaborado. No elaborado, ya un trabajo, un proceso diferente al del podcast, que a veces pues sí es un poco más pesado, pero para mí, no que sea más laborioso o así. Creo que a todo lo que hago le pongo el mismo nivel de empeño, o al menos eso trato. Muy bien. Pero, en fin, tengo videos los lunes, pero digo así de que, pues, ya toda la semana no va a haber nada. Y el chiste es reactivar el canal, que empiece a sacar así cosas. Sí, señor. Y entonces ya fue entonces ya nace la idea de hacer un podcast con usted mismamente, maestro. Le agradezco. Porque yo no me animaba a hacer un podcast yo solo, porque... ¿Se puede Claro que se puede. Hay podcasts de una sola persona. Eso no sabía. Pero te digo, hay de podcast a podcast. Porque los podcasts de una sola persona tienden a ser un compa dándote una reflexión, por ejemplo. Una reflexión, un consejo, algo. Mira, ahí te va. A ver, chile. Yo escucho diversos tipos de podcasts, ¿verdad? Los que más escucho pues son así de este tipo. 2 personas platicando, comentando, debatiendo, etcétera, etcétera. Pero también escucho otro tipo de podcast. En las mañanas, últimamente, de como de 2 semanas para acá, fecha de este episodio,
he empezado a escuchar el Daily Podcast, para los que no saben inglés, podcast diario de Spotify, original de Spotify, que te lee tu horóscopo. Entonces, pues obviamente yo sigo el mío, Acuario Hoy, que se llama el podcast. Pueden buscar el de, o sea, si ustedes son Virgo, ¿tú qué signo eres, maestro? Leo. Pues buscas Leo Hoy en Spotify, exclusivo de Spotify, según esto. Órale. Y ahí te van a salir. Los capítulos se llaman la fecha que salga el episodio y es la lectura de tu horóscopo. Y en las mañanas se acostumbra escuchar este episodio. Son cápsulas de 2 minutos, pero nada más una morra que te está leyendo tu horóscopo y ya le ponen así de que musiquita, efectitos. Está agradable. A ver. A mí me gusta y lo he incluido en mi rutina justamente por eso. Y por ejemplo, ahí le va. Se puede, no, es que me dijo que tiene que ser auditivo. O sea, sí, mira, el semanario, yo en Facebook, por ejemplo, ahí voy subiendo noticias mayoritariamente de índole deportiva. Y los martes, en vivo y en directo, todos los martes a las 11 de la noche. No te sé el comercial, ¿verdad? En Facebook, claro por Sofía con el Rock. Me pongo ahí a dar las noticias de esa semana, platicando, interactuando ahí con la gente, me ponen sus comentarios y todo el rollo. Ese no es un podcast, ¿verdad? No, pero podría serlo. Mira, por ejemplo, sí. Así en corto que me llegue a la mente. Sí. Los videos de Luisito Comunica no podrían ser un podcast. Porque él se va a la parte más recóndita del mundo y graba. De que, esto es lo que se hace aquí. Todo es visual. Hola amigos, sean bienvenidos a una travesía acá en Dubái. Y graba cómo son los edificios, cómo son la gente. Sí. Y pone lapsos. Hace mucho que no veo Luisito Comunica, pero cuando yo lo veía, eso hacía, ¿no? Que hace como tomas diversas en la calle y les pone musiquita y les pone así en cámara rápida. Entonces, eso mismo no podría ser un podcast, porque si lo estoy escuchando diría, pues ya me puso música como por 1 minuto. Para el baño. ¿Qué onda? Pues que no va a decir nada. Okay. Tus directos en Facebook sí podrían ser un podcast. Nada más tendrías que extraer el audio y ponerlo en otra... diversificar, ponerlo en diversas... En otra fuente, en otra red. En Spotify, entonces. Muy bien, muy bien. Perfecto. Que claro, mucha gente piensa... Mucha gente piensa que poner tu contenido en Spotify o en redes como llama, que se sienten como más privadas, piensan que es muy complicado y la verdad es que no lo es tanto. Maestro, es que usted es un maestro, ya ve, por eso es el maestro. Oiga, a ver, y me surge una pregunta aquí ahorita así de pronto. Claro que sí. De este podcast maravilloso, Demolition Rock, el podcast, no sé, ¿qué le ha gustado? ¿Qué le ha gustado de esta experiencia? No sé, algún capítulo en particular y en general todo el concepto, pues. No te podría decir que un capítulo me gustó más que otro. Creo que todos tienen su chiste, creo que todos tienen su encanto. ¿Pero qué te motiva? ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿Cuál es tu motivación? La motivación inicial para que naciera este podcast fue mismamente otros podcasts que yo escuchaba. O sea, te digo, no terminé el punto hace rato, pero yo, o sea, en las diversas ramas de los podcasts que hay, ¿verdad? Está como el de 1 persona, 2 personas y ya. De 3 en adelante ya es como una sola. Okay. Que ya son categorías diferentes, ¿no? Sí, señor. Entonces yo empecé a escuchar. A mí en Instagram me empezaron a salir clips de video de los podcasts de Roberto Martínez, ¿verdad? Que creo que es el podcaster número 1 en México hoy, al día de hoy, creo, si no estoy mal. De que su podcast creativo, que son como entrevistas, está de que en número 1, 2 o 3, no estoy seguro.
y su podcast Cosas, que fue el que yo empecé a escuchar, que fue que me empezaron a salir clips con su compita, el Jacobo Wong. Ese también está, o sea, están en el top 5. Sí, señor. Sus 2 podcasts de Roberto Fíjese Martínez. nomás. Y a nivel nacional, te digo. No. Entonces, Respeto. cosa seria. Entonces me empezaron a salir estos clips en Insta de su podcast. Y dije, órale, qué chido. Y pues yo pago Spotify. Entonces dije, pues lo voy a buscar para no ver nada más el clip, ¿verdad? Para poder ponerlo, apagar mi teléfono y ponerme a hacer otras cosas. Y así fue que nació el que yo empezara a escuchar podcast. Oh. Y me gustó mucho el formato, fíjate. Interesante. Me gustó mucho lo que hacía este compa, lo que hace este compa. Y dije, pues yo quiero hacer algo así, ¿verdad? Yo quiero hacer algo así, pero con mis ideas, con mis herramientas también, obvio. Y fue ahí que yo te mandé el mensaje. Su concepto, muy bien. Oiga, ¿y lo que hace el Jacobo Wong en sus noticias es un podcast? No, eso no podría ser un podcast. Es que Jacobo Wong, en su canal de YouTube individual, diariamente sube, de lunes a viernes, diariamente sube las noticias más importantes alrededor de todo el globo. Pero eso no podría ser un podcast porque pone imágenes de apoyo. O sea, Okay. yo que veo su contenido también, me doy cuenta que es así como de, o sea, mira esto que pasó en Arabia, mira esto que pasó en la CDMX. Pero ese, mira esto, le quita ya la cualidad de podcast, ¿no? Ok. Porque pues ya no es nada más que lo escuches, también tienes que verlo. Ok, muy bien. ¿Cómo ves? Tiene usted razón. Perfecto. Claro que sí. Mira esto. Estoy maravillado yo con sus conceptos. Entonces, ¿qué más? ¿No? ¿Tú qué podcast escuchas? Ahora que ya tenemos todo este contexto. Tira nombres, vamos a hacer promoción, ¿no? Aquí no hay loguitos todavía, ¿verdad? No se han animado, pero vamos a hacer No, a promoción. mí, bueno, de los primeros que escuché, fueron de estos camaraditos, los estandoperos, el de Duques y Campesinos, está don Carlos Vallarta, Coquito Celis y otro camaradito, se me fue el nombre. Es que sí se puso muy de moda, ¿no? Con Sí, los mucho. estandoperos sacar su podcast, Sí, pues sí. como no había shows en pandemia, Fíjese que sí, pues sí. ya en vez de tener shows, pues tienes un Bueno, podcast. ese, Duques y Campesinos, ese fue el primerito. Y después me gusta mucho el de Alex Fernández, el podcast de Alex Fernández. Ese tú eres fan, ¿verdad? De Alex Fernández. Sí, la ¿Es neta, tu sí. comediante favorito? Y aparte, no, es mi top 3 de stand pero lo dijimos en el capítulo de comedia aquí. Claro que sí. De comedia. Y era ahí el Pero es que rancho. Alex Fernández es un tipo que, o sea, no nada más te habla de comedia o sabe de comedia, sino que al invitado que tiene se maneja así como don creativo, con un invitado, estarle platicando y demás. Con todos y cada uno de ellos, no es que nada más, o sea, no solo se trata de que prepare el invitado que va a recibir, o sea, que se haya puesto a investigar sobre su trayectoria, sino que tiene tema, tiene plática del tema que vaya a platicar, valga la redundancia, con el invitado, y se pone, digamos, al tú por tú con el que está platicando. Qué chido, ¿no? Qué Es un interesante. tipo inteligente, es un tipo pensante, es un tipo que no nada más hace reír o que cuenta chistes, sino que produce, escribe, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta mucho el formato del podcast de Alex Fernández. Cada que puedo, que saca episodio, pues ahí estoy. Creo que es uno por semana. Entonces, estoy ahí al pendiente y se me hace chido. Si me permites interrumpirte. Sí, señor. Yo también he escuchado el podcast de Alex Fernández, pero no le sigo la pista como tú. Nada más como que con ciertos invitados que tiene que me llaman la atención porque es como su podcast lo veo más como un cotorreo, ¿verdad? Con los invitados que se van a platicar y creo que para estar bien en armonía con la plática del podcast tienes que conocer al invitado, tienes que saber qué hace el invitado, Bueno, sí, mínimamente. Entonces yo con el podcast de Alex Fernández no he podido conectar porque pues invita a mucha gente que o no conozco, o no conozco, o
pues no me Y luego, interesa. fíjese, hablando de cotorreo. Pero los que he visto me gustaron. Hablando de Claro que sí. cotorreo, hay uno que se llama La Cotorrisa. Ese también está chido. Son dos Sí, compillas. Son más de dos. Comediantes. Más de dos. Y luego ya invitan, o sea, tienen así Tienen su crew. un invitadón. Entonces están chidos también. Pues son como 4, ¿no? O sea, los originales son dos de la cotorrisa. Sí. Pero según yo, Se me backstage. olvidan sus nombres. Uno se llama Loboski. Échale, pues. Es un comediante también. Sí. Sí. Ey. O sea, son dos los que están en cuadro. Oiga, pero usted y yo backstage- podríamos ser comediantes. Claro que sí. O sea, tiene su Sí, chiste, sí. ¿verdad? Ya lo decíamos en el capítulo de De la comedia. Pero sí, yo creo que sí. O sea, si nos ponemos a escribir un show. Pues, A ver, pónganos aquí en los comentarios. pónganos un chiste. Por favor, ¿creen que seríamos buenos comediantes? Sí. Pero bueno. Sí. Backstage de la cotorriza hay como otros 2, 3 vatos. Y pues aparte cuando invitan a alguien. A mí la cotorriza no me gusta. Respeto mucho su trabajo. Lo he escuchado. Pero no sé. No me gusta. Pues bueno, está bien. Es como es mucha gente. Para mí ya más de 3 son demasiadas. Es multitud. Y, exacto, 3 ya es multitud. Entonces creo que, o sea, si de por sí tú y yo somos el ejemplo, ¿verdad? De lo que puedo hablar yo, siento que a veces nos interrumpimos mucho o nos cortamos las ideas. Imagínate ya 4 personas. Sí. O sea, a mí ya se me hace un exceso, Muy bien. pero respeto mucho su trabajo. Tú y yo somos uno mismo. Wow. Muy bien, entonces. ¿Qué más? Tíralo. Pues bueno, no, son No, algunos. Esos 3. Algunos podcasts ahí que he escuchado. Es que no escucho mucho, la neta. No eres consumidor de podcast. No, casi no. Fíjate que a mí sí. Yo sí, a mí sí me gustó mucho el género. Pero por ejemplo, ese de ¿cómo se llama ese compa? El creativo. Roberto Martínez. Y ese mero, pues. Mira, comparándolo, el creativo con el podcast de Alex Fernández, creo que pues el creativo es una tipo de entrevista que desarma al invitado, ¿verdad? Por así decirlo, porque le pregunta primeramente, claro, o sea, el chiste es preguntarle de su proceso creativo, ¿verdad? Eso se llama así, pero, o sea, le pregunta de sus inicios, de sus procesos, de qué le inspira, y entonces vas agarrando sintonía con el invitado conforme va avanzando el podcast, y es a mí lo que me gusta. Y el de cosas, pues es más así como de actualidad y de cotorreo, pero ya entre... Y por ejemplo, ahí le va. Ok. Híjole, se me acaba de ir la pregunta. Bueno, mientras te voy platicando. Sí, entonces, escucho los 2 podcasts de Roberto Martínez, escucho el del horóscopo diario. Ya me acordé de otro. ¿Y qué? Ya me acordé de otro, maestro, que escucho. No tan a menudo como quisiera. Por falta de tiempo, Alienígenas Ejidales es otro. Con los miembros de la banda sonorense Nunca Jamás. Ajá. También tiene su podcast y se pone ya a cotorrear. Qué loco. Ese también está chido. Alienígenas Ejidales. Fíjese, ya le vamos dando a la gente Recomendaciones porque los vean. A ver, también, o sea, de estos temas que hablan como de actualidad y de todo eso. Sí. Escucho el podcast de Carlos Vallarta, Status Culo se llama. Muy bueno, me gustó mucho. Me acuerdo que cuando lo empecé a seguir, llevaba como 8 capítulos, 8 episodios. Y dije, pues me lo maratoneo. Y escuché así de corrido los 8 capítulos para estar al corriente. Qué guante, Pues me gusta. Oiga. También de Ricardo Farrell, escucho su podcast, no le decía Me gustan todos. Y esos son como los que escucho así de 2 personas, ¿no? Porque, bueno, sí, ahí tienen sus coanfitriones en los 2 últimos que mencioné. Pero en las radionovelas, que ya son podcast también, sí he escuchado varias. Y unas me han gustado y otras no tanto. Y así. Escuché uno hace poco que se llama Toxicomanía, protagonizado por Luis Gerardo Méndez. Tu Dios. No mienta.
que nos cuenta en formatos de radionovela la historia de cuando las drogas eran legales en México. Y está así ambientado auditivamente, así para que... Y nada más es el audio, o sea, no es de que lo busques en YouTube y te salga un video de apoyo, no, es el audio. Y creo que logra muy bien su cometido de ponerte en el contexto auditivo de el México de 1940, en la década. También escuché uno que se llama Sonia, protagonizado por Aislinn Derbez, que ese no me gustó tanto. Ese te habla de una utopía donde tienes como un asistente virtual como Siri Un robot. que te resuelve la vida, ¿no? Pero el chiste es que hay gente atrás de ese asistente virtual Picándole. y sí, hablando contigo. Ok. A ver. Me gustó, pero no tanto. Me gustó más el... A ver, entonces diga, ¿cuáles no le gustan? ¿Cuáles no le gustan? La cotorriza no me gusta. No le gusta. Mucho respeto, pero a trabajo, ¿verdad? Pero a mí personalmente no me atrapa. Bueno. Y creo que ya, fíjate, porque tampoco... Sí he mencionado muchos títulos, pero no es así como que sepa mucho y así. A mí no me gusta el de Luisillo Comunica. Ah, tiene podcast, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por qué? Eso me gusta. No sé, no empato. Como usted dice, no. Sí, sacó de él. Yo también he escuchado, pero igual que con Alex Fernández, nada más como ciertos invitados que me llaman la atención, esos son los que escucho. No, yo, mire, le digo, por ahí puse 1 o 2, no. El tonito de cómo habla y cómo... Hola amigos, ¿dónde? sean bienvenidos No. a una aventura No, más. la neta no. Pero bueno, es que te digo, no, como que no escuchamos tantos. No. Yo parece que sí, pero real, no tantos. No. Pues no, claro que sí. ¿Cuál la cotorriza a usted no le gusta? Pues ya, ¿no? Otro podcast que harías a futuro, ya se sabe, es público que Demo la Rock Podcast tiene tiempo de vida. Tiene caducidad. 50 episodios Y adiós. se muere. Ya, adiós. No nos volvemos a ver. No para este proyecto al menos. No. No lo ¿Tienes en planes hacer otro podcast? Uno yo solo. ¿Te gustaría? Sí. Voy a rentar un estudio de grabación y todo. Sí, porque pues este se queda aquí conmigo, ¿verdad? No, ese es suyo, yo sé. Claro. Usted es aquí el maestro. Yo soy el aprendiz. Se quedó claro desde el capítulo 1. Le escupe mis micrófonos y ya luego se va. Cámara, Todo estaba planeado. Claro. Si quieres hacer tú uno solo. Sí. También me gustaría hacer uno de... pues no sé, tipo así, entrevista, tipo así, esa ondita. Echar ganas. Y ese... Otro, me gustaría hacer uno... 3. Uno de... No, o sea, uno de entrevista. O... Ese sería solo, pues yo, pero si de repente hay gente invitada, pues chido. Claro. ¿Cuál otro maestro? Uno de hablando de filosofía, de cosas así de... ¿Tú solo? Otras ondas, no, por ahí con un filósofo alemán, a ver si luego se aterriza esa idea, a ver si se materializa. Sí, fuera de cámaras me comentaste esa idea, creo que tiene ahí... Sí, pero no la digan tiene mucho, raíces. No me piratear, no me corresponde, pero creo que tiene el potencial para hacer un buen proyecto. No me preguntaste, pero yo Usted siempre se pregunta y se contesta. tengo apalabrado ya un podcast con una personalidad zacatecana. Respeto. Va a ser parecido justamente al podcast Cosas de Roberto Martínez. Es que agarro mucha inspiración, fíjate. No, muy bien. Procuro no copiar, ¿Mm? pero sí inspirarme, ¿sabes? Hay una diferencia ahí muy grande. Yo siempre procuro inspirarme, agarrar musa de todos lados, como artista que soy. No, cuidado. Cuidado con usted. Pero bueno, pues ya les tocará esperar para futuros proyectos. Por el momento tenemos un Rock Podcast para otras 15 semanas. Para un ratillo nomás. ¿Verdad? Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Si les gustó, pues ya saben, denle like, compartan, suscriban y todo eso que dicen los podcasters, youtubers, cuando terminan sus videos.
Eso se me cuatrapió la idea, ¿eh? Estoy despidiéndome como me despido en mis videos. Así es. Pero bueno, No. esperamos que les haya gustado mucho este episodio y nos Gracias. vemos la próxima semana con otro capítulo de su podcast favorito de Milo Rock, el podcast. Cámara.